Buenos días, mis amados hermanos. Les saludamos cariñosamente en esta mañana junto a Leonardo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, esta bendición que el Señor nos ha dado de poder comenzar este culto para nuestro Dios. Y lo queremos hacer con gozo, con gratitud, porque yo creo que todos tenemos muchos motivos por qué adorar al Señor, por qué cantar con gozo a Él. Y lo vamos a hacer también a través de una palabra que está en el Salmo 118, versículo 24, y dice: este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Este es el día, este es el gran día. Todos los días el Señor nos da un día para poder alegrarnos y poder gozarnos en Él, cada día. Pero hoy lo vamos a hacer como día domingo, día de celebración. Y queremos hacerle la invitación a ustedes que preparen su corazón, preparen su espíritu, para que podamos recibir lo que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros, para que al término de este día terminemos llenos de gozo y de gratitud con el Señor. Amén. En ese versículo nos dice dos palabras muy claves, que son celebración y día del Señor. Amén. Y bueno, dentro de recordar que el Señor nos señala a un rey, como en referencia a un rey, y es justamente lo que estamos viendo, poder celebrar que tenemos un rey y el reino que hemos estado aprendiendo de él durante este tiempo, durante las palabras que se nos han sido entregadas, poder indagar sobre el reino y ser parte de él. Amén. Y es eso, en este día poder celebrar el rey y el reino de Dios. Y para eso quisiera citar un versículo que se encuentra en Primera de Crónicas 29, versículo 11. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelente sobre todos. Y este versículo nos recalca la magnificencia de nuestro rey, el esplendor, todo lo que está en el reino y todo lo que significa ser Señor y Rey de toda la creación. Y eso, poder tener este reino y este rey como nuestra principal celebración y tomar la celebración como parte del reino, porque curiosamente en el reino de Dios es muy habitual la celebración, y es justamente lo que vamos a estar viendo. Y ahora quisiera preguntarle a mi mamá si es que tiene alguna historia que pueda relacionar, que le recuerde hacia lo que es celebración y reino de Dios. Sí, yo creo que en la palabra del Señor encontramos muchas, pero en este momento la que se me viene a mi cabeza es el tiempo en que David entró a Jerusalén cuando traían el arca. Y dice la palabra del Señor que él venía tan contento que él danzaba, él bailaba para el Señor, remolineaba, o sea, daba vueltas. Yo me imagino a David danzando. Muchas veces nosotros, cuando tenemos mucho gozo, mucha gratitud, ¡oh, qué felicidad! Pero él dice que él saltaba, brincaba, daba vueltas, dice, se empezó a quitar la ropa. Y qué terrible en ese tiempo ver que un varón se quitara su ropa y quedara desnudo hacia arriba, me imagino. Y dice que su esposa lo miraba desde una ventana y estaba molesta y avergonzada por lo que David hacía. Pero David lo hacía con gozo, con gratitud para el Señor, porque traían el arca. Y eso también me hace pensar a mí en nosotros, como muchas veces como cristianos evangélicos, muchas veces quizás hemos recibido quizás burlas, críticas por nuestra manera de adorar al Señor, cuando nosotros también estamos con gozo, con gratitud para Él, saltamos, aplaudimos, gritamos, pero todo lo hacemos con alegría para el Señor, nos gozamos en el Señor. Por tanto, que eso sea aún más grande, el que nosotros podamos desnudarnos delante del Señor, podamos sacar todas aquellas cosas que están dentro de nosotros
desnudarnos delante de la presencia del Señor y cantar con gozo, con júbilo para Él. Así que yo creo que esa es una de las maneras también de celebrar al Señor y gozarnos en Él. Amén. Sí, esa danza de David es muy linda porque, claro, ante los ojos del hombre quizás podía ser de desagrado, pero ante los ojos de Dios era agradable ver a David danzar. Es que David lo hacía con gozo. De hecho, en ese versículo, en ese pasaje nos muestra también que los guerreros que iban con David también cantaban a Jehová. Y eso es precisamente lo que Dios ve, el poder alabarle a Él con gozo, que sea de corazón. Y para acotar un poquito con esa historia, me recordaba a los portadores del arca en ese tiempo. Sí sabemos que el arca era para adorar a Jehová en ese tiempo, era la representación. Bueno, esa arca estuvo en diferentes lugares. Hubo un tiempo que estuvo fuera del país de Israel, estuvo con los filisteos, con otras naciones, en donde el arca, en el lugar donde estaba, atraía maldición. Hacía que los dioses de esos lugares, sus estatuas cayeran, y hubieron muchas plagas, por lo que nadie quería el arca. Y bueno, después de eso fue de vuelta el arca, estuvo en la casa de Abinadab, y en la casa de Abinadab estuvo 20 años. 20 años el arca, que podría verse como la presencia de Dios en ese lugar, estuvo 20 años donde no ocurrió nada. Y quizás lo podemos relacionar a una familia cristiana que lleva congregándose años, pero que no ha visto los frutos de ser parte del reino, de tener a la presencia de Dios con ellos. Y es porque quizás durante esos 20 años no se valoró realmente lo que estaba con ellos. Y eso fue lo que pasó con Abinadab. De hecho, la gran muestra de eso fue que el hijo de Abinadab, al momento de trasladar el arca, se le cayó y la tomó con sus propias manos, algo que no era agradable, completamente no era agradable, y provocó la muerte del hijo de Abinadab. Y eso es como algo que nos va mostrando las actitudes que le agradan y le desagradan a Dios. Pero precisamente después de eso estuvo también en la casa de Obed-Edom, y nos relata esa historia que no estuvo 20 años, no estuvo 10 años, no estuvo ni siquiera un año en la casa de Obed-Edom. Estuvo 3 meses, y en esos 3 meses hubo bendición en esa casa. Porque Obed-Edom valoró que estuviera el arca, no era un mueble que estaba ahí, era la presencia de Dios que estaba con él, y él le entregaba con gozo eso. Era algo que lo hacía con gozo, que pudiera estar el arca con él. Y esa era también la actitud de David, que corrigió inmediatamente el cómo transportaban el arca a llevarla con adoración. Y esa es un poco de lo que puedo acotar de esa historia, que es muy bonita y tiene muchas cosas que sacar. Sí, es verdad, y eso también nos lleva a nosotros a adorar al Señor con gozo, con gratitud, a saber de que es tiempo que aprovechemos este tiempo que el Señor nos está dando con Él, que no estemos pasando años y años y Dios no vea los frutos en nosotros, porque no hemos ido quedando, nos hemos quedado tibios. Así que vamos a orar al Señor para también preparar nuestro corazón para la alabanza que viene, para que podamos también con gratitud cantar y adorar al Señor. Así que los voy a invitar a que oremos para que el Señor pueda manifestarse también entre nosotros y podamos adorarle a través de la alabanza que viene próxima. Incluimos nuestro rostro para orar. Padre amado, en esta mañana, Señor, le damos gracias. Gracias por esta oportunidad de vida que tenemos. Gracias, Señor, porque vemos que a usted le ha placido que podamos abrir nuestros ojos, podamos, Señor, ver su gloria y su poder manifestándose en nosotros. Oramos en esta mañana por este culto,
Oramos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que traen las alabanzas, por la palabra que hoy, Señor, se va a entregar, que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, esté dispuesto, Señor. Oramos, Padre, para que ningún espíritu de distracción pueda sacarnos del propósito y del plan que usted tiene hoy en este día para nosotros. Y decidimos, Señor, como dice su palabra, alegrarnos y gozarnos, porque este es el día que usted nos ha entregado, Señor. Por tanto, nos vamos a alegrar. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y a los nuevitos, Señor, que se están incorporando. Les bendecimos y le damos gracias, Padre. Le bendecimos y le honramos a usted, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque, como veíamos, había muchos motivos por los cuales poder celebrar en este día. Podíamos celebrar por la presencia del Espíritu Santo con nosotros, que es lo primero, y poder celebrar porque hoy día un pecador se puede arrepentir. Hoy día muchas cosas pueden pasar y cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta. Y bueno, nosotros tenemos la misión de traer al reino acá a la tierra, así que en este preciso momento que haya fiesta también. Amén. Que podamos celebrar. Amén. Y bueno, le damos el pase a nuestro hermano Alejandro para que pueda entregarnos esta alabanza, que pueda ser entregada con gratitud, que sea con gozo de nuestro corazón. Amén. Y Dios lo verá con agrado. Amén. Así que le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Y continuamos alabando el nombre de Jesús. Vamos a cantar una alabanza que declara que nosotros cada día celebraremos el amor del Señor para con nuestras vidas, porque estamos contentos con Jesús. Por eso le cantamos. Incomparable, inigualable es tu amor. Sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, Inmensurable, inagotable es tu amor. Cambiar, estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, incomparable, inigualable es tu amor y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días,
Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambiar. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida. Sí, Señor, celebraré tu amor. Celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebramos tu nombre, Señor, celebramos, Señor, tu amor. Gracias, Jesús. Jesús. Oramos, Señor. Gracias, Jesús.
Buenos días, iglesia. Bienvenidos a este tiempo de palabra que el Señor tiene para nosotros. Cuando Dios nos da la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios, atender a la palabra de Él, es porque la intención de Dios es bendecir tu vida y bendecir mi vida. Así que antes de entregar la palabra, vamos a orar al Señor y vamos a orar en el respaldo bíblico, en la verdad que el Señor nos dice en su palabra en el libro de Oseas, capítulo 4, el versículo 6, la primera parte, cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Así que vamos a orar con fe y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude para poder acceder al conocimiento de Dios en esta mañana. Padre, oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y oramos como iglesia, todos los que estamos conectados a través de este culto, Padre, pidiendo la ayuda, pidiendo la dirección, pidiendo la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, para que el Espíritu Santo nos ayude para poder recibir la palabra de Dios como palabra de revelación, como palabra espiritual, como palabra de alimento para nuestros espíritus. Oramos, nos disponemos en fe, con un corazón atento para recibir la palabra suya y poder entrar a ese conocimiento para no ser destruido nuestras vidas espirituales. Oramos y le damos gracias por este tiempo de la palabra que va a edificar, nos va a fortalecer y vamos a ser instruidos a través de ella en esta mañana. Oramos y le damos gracias por la ayuda del Espíritu Santo y dependemos del Espíritu Santo para entregar su palabra y también para recibir su palabra en esta mañana. Oramos en el precioso y maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Le he puesto un título al mensaje de esta mañana: una iglesia enfocada en el reino de Dios. Una iglesia enfocada en el reino de Dios. Y el mensaje del reino de Dios es el mensaje más grande, es el mensaje más poderoso, es el mensaje que necesita escuchar este mundo. Estamos siendo enfocados en este tiempo en esa dirección: el reino de Dios, el evangelio del reino. Vamos a tener unas lecturas bíblicas y quiero que usted preparen ustedes su Biblia, su cuaderno de apunte y vamos a ir a la primera cita de la lectura bíblica en Lucas capítulo 4, el versículo 43. Lucas 4, 43. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado Jesucristo? Dice, para anunciar el evangelio del reino. Busque también en Lucas capítulo 8, el versículo 1. Lucas 8, 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio de Dios. Y los 12 discípulos estaban con él. ¿Qué es lo que predicaba y anunciaba el Señor Jesucristo en frente de sus discípulos? El evangelio del reino de Dios. En Lucas capítulo 9, el versículo 11, Lucas 9, 11. Cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Qué les hablaba el Señor Jesucristo? Reino de Dios. Y Lucas capítulo 9, versículo 2, Lucas 9, 2, dice de la siguiente manera: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A qué envió Jesucristo? A sus discípulos los envió a predicar el reino de Dios. Por lo tanto,
Aquí hay una verdad central. Hay una verdad central en estos pasajes que acabamos de leer. Jesús tenía un solo enfoque, el reino de Dios. Y también Él quería que sus discípulos continuaran en ese enfoque también. Sus discípulos tenían que seguir el mismo enfoque, reino de Dios. Hoy nosotros, como iglesia y discípulos del Señor Jesucristo, también tenemos que hacer lo mismo, enfocarnos en el reino de Dios. Tenemos que redescubrir en las Escrituras el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, para enseñarlo y para predicarlo. Estamos viviendo con un mundo de hoy lleno de problemas, lleno de dificultades, y es evidente que necesitamos recuperar la dimensión presente del reino de Dios. El mundo en que vivimos está metido en problemas y en dificultades, y eso nos debe llevar a nosotros a recuperar esta dimensión presente del reino de Dios en nuestras vidas y también en su iglesia. Tenemos que lograr tener un enfoque fuerte en el reino de Dios en nuestro ministerio como iglesia. Hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Primero, la dimensión presente del reino para poder extenderlo. Lo presente del reino en nuestra vida nos ayudará esa realidad en todos nosotros para que podamos ver la extensión del reino de Dios. Y lo segundo, también tenemos que tener en cuenta la dimensión futura del reino para la consumación precisamente de ese reino. Es decir, el reino eterno a la diestra del Padre, o el cielo espiritual. Una vez que entremos a ese cielo espiritual, una vez que ya terminemos en esta tierra. Tenemos que tener esa realidad. Pero principalmente hoy, todavía estando en esta tierra y teniendo presente lo que estamos viviendo como mundo, la dimensión presente del reino, esto es para nosotros, porque el reino de Dios viene a nuestra vida cuando Cristo comienza a reinar en nosotros. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y lo reconocimos como el Señor de nuestra vida, Él comenzó a reinar con ese reino de los cielos en nuestra vida, estando todavía en esta tierra. Y hoy seguimos en esta tierra, por lo tanto es la oportunidad de vivir de acuerdo a esa realidad presente de ese reino de los cielos que está en medio de nosotros por medio de la persona del Señor Jesucristo. Déjenme decir en esta mañana, iglesia, ustedes que me están escuchando, estoy persuadido de que si nosotros presentamos el evangelio del reino como lo hizo Jesús, como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, yo creo que surgirá una generación de discípulos y de discípulas que desde su misma conversión van a vivir plenamente la vida del reino de los cielos aquí en la tierra. Hoy tenemos la firme convicción de que el evangelio del reino, tan ignorado, relegado, incluso reemplazado por tantas cosas dentro de la iglesia, hoy será un mensaje pertinente e indispensable para la restauración de la iglesia y también para la evangelización del mundo. Vamos a hacernos dos preguntas. ¿Por qué enfocarnos en el reino de Dios? ¿Por qué predicar y enseñar el evangelio del reino?
quiero dar 3 razones. La primera razón, el mundo está en crisis. La realidad del mundo en este momento como está, nos debe llevar a enfocarnos en el reino de Dios. El mundo se está cayendo. Los reinos, los gobiernos, los sistemas de este mundo están colapsando, se están desmoronando. Y eso usted y yo lo estamos viendo. Todo está fracasando en el mundo. Los líderes están fracasando. Las ideologías están fracasando. La filosofía está fracasando. Los estados, los gobiernos del mundo están fracasando. Los sistemas bancarios están fallando. Los sistemas educativos están fallando. Los sistemas religiosos están fallando. Todo está fallando en este mundo. Pareciera que el mundo parece que está fracasando. Estamos viendo eso. El mundo en que estamos viviendo hoy pareciera que está fracasando. Pero Dios tiene la contestación para el fracaso. Dios tiene la respuesta para el fracaso. Y el Señor en esta mañana nos quiere decir eso. A tu vida y a mi vida, a su iglesia y a su pueblo, el Señor quiere decirnos esta mañana que Él tiene respuesta a todo fracaso. Saber esto nos tiene que llevar a tomarnos de la esperanza y estar con mucha expectativa en este tiempo. Tú y yo tenemos que tener un corazón lleno de esperanza y de expectativa, por lo que Dios está haciendo. Sí, tú y yo tenemos que tener mucha expectativa. Tenemos que tener un corazón lleno de esperanza. Porque la palabra de Dios, tomada de la palabra del Señor, la palabra del reino, nos va a ayudar para que nuestro corazón esté lleno de expectativa y de esperanza, aún en medio de un mundo lleno de conflicto y de fracaso. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando los sistemas de este mundo caen, empiezan a fallar, lo de Dios emerge. Escucha bien, lo de Dios emerge. Los sistemas de Dios se levantan en medio de las crisis, en medio de los fracasos, en medio de los problemas. Lo de Dios se empieza a levantar. Los sistemas del cielo, los sistemas del reino de Dios empiezan a manifestarse. El cielo empieza a gobernar el mundo cuando en el mundo todo está malo, cuando en el mundo está lleno de fracaso. Yo creo que los fracasos de este mundo son la estrategia de Dios para exponer nuestras debilidades, para exponer la debilidad de los sistemas de este mundo y de los hombres que están dirigiendo estos sistemas. El Señor nos está llevando a darnos cuenta lo pequeño que somos, lo limitado que somos los seres humanos, lo finito que somos, de alguna manera, lo incapaz de poder llevar nuestros propios asuntos, nuestras propias realidades como humanos, como seres humanos en esta tierra. El Señor está mostrando la crisis mundial que se está viendo. El Señor nos está mostrando, vuelvo a repetir, nuestras debilidades humanas. Yo creo que Dios nos está reduciendo y nos está atrayendo hacia Él para que podamos depender nuevamente de Él y tomarnos de Él y depender. Y nuestra fe y nuestra confianza absoluta esté en la persona de Dios y también en su palabra. El mundo está confundido. Están buscando soluciones. La gente está buscando un nuevo país. Es por eso que están emigrando y deambulando por toda la tierra. La gente está migrando buscando una vida mejor, buscando un mejor futuro para su familia. Nuestros ojos están viendo ese fenómeno social y que es un fenómeno no solamente de acá en Chile, sino que es mundial. La migración de la gente de sus naciones de origen y buscando otras naciones para poder vivir
en un nuevo país para encontrar una nueva vida, para darle lo mejor a su familia, y sale de donde nacieron buscando otras naciones, buscando otro país. ¿Y por qué? Porque perdieron su país, porque perdieron su país. Y la pregunta en esta mañana también, otra pregunta: ¿y por qué perdemos nuestro país? La respuesta es porque hemos perdido a Dios, porque hemos perdido a Dios, porque no hemos tomado en cuenta a Dios, no hemos confiado en Dios, no hemos tomado su palabra, y eso está produciendo una crisis en todo el mundo. La falta de dependencia de Dios, de sujetarnos a Dios, de sujetarnos a su soberanía, de sujetarnos a su palabra. El Señor dice en el libro de Daniel que Él es el que gobierna sobre los gobiernos de los hombres, y los gobiernos de los hombres, los sistemas de este mundo donde gobiernan los hombres, tienen que estar sujetos al gobierno absoluto y a la soberanía de Dios que está sobre toda la tierra. El mundo está confundido, y por eso es que estamos perdiendo los países, las naciones. ¿Por qué? Porque hemos perdido a Dios. No tomamos en cuenta a Dios. Desde que el hombre cayó, hemos estado buscando este nuevo país o esta nueva realidad. Estamos buscando un nuevo mundo, un mundo que funcione. Y eso lo podemos ver con Adán y Eva, cuando Dios los pone en el mejor país, en el mejor lugar, en una mejor realidad, en el paraíso. Y ellos vivían de acuerdo a esa realidad, ese lugar maravilloso, porque estaban sujetos al gobierno y a la autoridad de Dios, de su Creador, que los puso en el mejor lugar. Pero cuando ellos decidieron en su voluntad no sujetarse al gobierno de Dios, a la autoridad de su Creador, fueron sacados de ese país, de esa realidad, de ese paraíso, de ese huerto del Edén, y salieron para vivir en otra realidad. Y hasta el día de hoy esa realidad es marcada en el mundo, una realidad donde hemos salido de ese lugar de bienestar, ese lugar donde se puede vivir bien, pero siempre y cuando estemos bajo la autoridad, bajo el gobierno de Dios. Cuando salimos fuera del gobierno y la autoridad de Dios, empezamos a vivir una manera miserable, pobre en todo el sentido de la palabra. Y eso le ha pasado al hombre, y hoy en día estamos viviendo las consecuencias de ese pecado, de pecado de la rebelión y de salir fuera de la autoridad y del gobierno de Dios. Pero Dios se está restaurando y Dios quiere volvernos a Él, y por eso el Señor está usando esto, todo lo que está viviendo este mundo, para que el hombre se dé cuenta de que estos sistemas están colapsando, y Dios está usando esa realidad para que nos volvamos a Él. Ahora, la contestación, la respuesta de Dios para un mundo nuevo se encuentra en Juan capítulo 3, y vamos a ir ahí, por favor. Vamos a ir a la palabra. Ustedes busquen ahí en la palabra de Dios que está con ustedes también ahí. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, el versículo 16 y el versículo 17, y voy a leer un poco más abajo también. Juan capítulo 3, un pasaje muy conocido por todos nosotros y por mucha gente en el mundo que escuchan esta palabra y la han escuchado en algún momento en su vida. Juan capítulo 3, el versículo 16, voy a leer. Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay un detalle aquí en estos dos versículos. La palabra mundo se repite 4 veces. 4 veces. Por lo tanto, en el versículo 16 y 17 hay un énfasis muy marcado que Dios nos quiere que nosotros nos demos cuenta, y es la palabra mundo. La palabra mundo. Pero dice el versículo 18, continúo leyendo: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí en este pasaje dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice que Dios amó de tal manera la tierra. Dice el mundo este pasaje. Por lo tanto, el enfoque de Dios no es la tierra, sino el mundo. El mundo. Dios no tiene problema con la tierra. Es decir, con el planeta Tierra, este planeta del polvo, de la materia. No tiene problema en la creación. Fuera del hombre, la creación no tiene problema Dios. Por eso que aquí encontramos la palabra mundo. Incluso dice, mire, Romanos capítulo 8, anótelo usted, Romanos capítulo 8, del 18 al 23, usted puede meditar ahí en ese pasaje, Romanos 8, 18 al 23, pero yo solo voy a leer el versículo 22 para que entiendan aquí por qué Jesús usa el concepto mundo y no tierra, porque Dios no tiene problema con la tierra. Dice Romanos capítulo 8, el versículo 22, dice, porque sabemos que toda la creación, la tierra, gime a una, dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra se inclina a la voz de Dios, y la tierra gime, dice, y llora por la redención, pero no así el hombre, y no así el mundo donde está el hombre gobernando, los estilos de vida que el hombre tiene, no así esa realidad. Por eso dice, la tierra está gimiendo y llorando. Vuelvo a repetir, Dios no tiene problema con la tierra. Por eso que Jesús, con la sabiduría celestial y con la sabiduría que está en el reino de Dios, Él habla, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y repite 4 veces, y más abajo se vuelve a repetir 2 veces más la palabra mundo, porque la tierra sabe si el mundo está funcionando correctamente o no. Por eso que la tierra está gimiendo, y sabe, ese gemido está hablando algo. Que la tierra se sujeta a Dios y está gimiendo por la realidad del mundo donde el ser humano está viviendo. Está sufriendo porque este mundo se está corrompiendo, porque el hombre se ha corrompido, porque está lejos y está separado de Dios. Y la tierra gime frente a esa realidad. Ahora, la palabra mundo aquí, que Jesús, nuestro maestro, se refiere aquí, dice, nuestro mundo es diferente, porque la palabra mundo es la palabra cosmo, la palabra griega cosmo, la que se usa aquí, esa es la palabra que Jesús usa, la palabra mundo, la palabra cosmo, y que significa, la palabra mundo significa un sistema de gobierno, poderes de autoridad y un sistema de control. Eso significa el mundo aquí. Este mundo que está obviamente dirigido, ministrado por los hombres, porque mundo y hombre aquí como sistema de gobierno o como poderes de autoridad o sistema de control tiene que ver que está relacionado con el hombre, porque el hombre está detrás de todo esto. Por eso que Jesús usa esta palabra mundo, porque se está refiriendo al gobierno de los hombres en esta tierra. Puedo repetir, el sistema de gobierno. La palabra mundo significa 3 cosas: sistema de gobierno, poderes de autoridad y un sistema de control que el hombre está tratando de ejercer en esta tierra. Incluye todos los sistemas que controlan al mundo. Esto es el mundo que Jesús vino a amar, al mundo de los hombres. Y por eso que más abajo aquí en el pasaje de Juan 3, 16 al 21, habla de las obras
Dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús está diciendo esto, de que era necesario que la luz viniera para que el hombre pudiera tener la oportunidad de cambiar sus obras, cambiar su estilo de vida. Por eso es que el reino de Dios es un estilo de vida que viene para poder nosotros, el ser humano, salir de las tinieblas que se encuentran, que también es un estilo de vida, y a través de ese estilo de vida, el mundo está tratando de gobernar este mundo, de ejercer poder y autoridad, y también un sistema de control en el mundo. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Yo he venido al mundo de los seres humanos, y dice, porque de esta manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Dios quiere que su gobierno reine en el mundo. Juan capítulo 8, el versículo 12, lo vamos a leer también en el Evangelio de Juan, capítulo 8, el versículo 12. Dice de la siguiente manera: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está queriendo decir a través de este versículo? Él dice, yo soy la luz del mundo. No dice la luz de la tierra. Dice la luz del mundo. La palabra luz en el original hebreo significa conocimiento. Conocimiento, pero conocimiento verdadero. Un conocimiento que está sobre el fundamento de la verdad. La verdad. Ese conocimiento es luz. Es luz. Por eso que Jesús dice, yo he venido al mundo. Yo soy la luz del mundo, porque Él era la verdad. Era la verdad de Dios, la verdad que sustenta el reino de Dios. Era la persona del Señor Jesucristo viniendo a este mundo de oscuridad y de tinieblas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy la luz del mundo, yo soy el conocimiento verdadero, yo soy la verdad. Por eso es que en Juan capítulo 6, taladito, usted lo busque por favor, Juan capítulo 6, el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Por eso que estamos diciendo que la luz es conocimiento, pero conocimiento en la verdad de Dios. Y esa verdad produce en aquellos que reciben ese conocimiento verdadero de Dios, la palabra del reino de Dios, la palabra que era Jesús mismo encarnada, la verdad. Esas personas pueden tener espíritu y vida. Espíritu y vida porque es recibida esa palabra. Y los seres humanos que reciben la palabra se empiezan a llenar de espíritu y vida que está en esa palabra. Se empiezan a llenar de luz, se empiezan a llenar de ese conocimiento verdadero. Ahora, pensemos en esto, reflexionemos en esto en esta mañana. Lo opuesto a la luz son las tinieblas. Y la palabra tiniebla significa ignorancia. Oscuridad y tiniebla significa ignorancia. Ignorancia de Dios, ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia de los principios del reino de Dios, la ignorancia acerca de la persona del Señor Jesucristo, que Él era el conocimiento verdadero, el conocimiento de la verdad, era su misma persona. No es falta de luz eléctrica o falta de luz natural, no es esa tiniebla, no es esa oscuridad. Estamos hablando de un concepto espiritual de tiniebla que es contrario a la luz. Jesús está diciendo, yo soy el conocimiento. Si pudiéramos interpretarlo de esta manera, este pasaje, Jesús de Juan 8:12, Jesús está diciendo, yo soy el conocimiento que le falta a los sistemas de este mundo.
a los sistemas de este mundo, a los gobiernos de este mundo, necesitan el conocimiento que yo tengo, dice Jesús, y yo quiero gobernar, yo quiero reinar sobre ustedes a través del conocimiento verdadero que yo poseo, dice el Señor Jesús. Jesús está diciendo, yo soy el conocimiento que le falto a los sistemas de este mundo, a los gobiernos de este mundo. Imagínense si los líderes del mundo, si los políticos, si los pastores, si los que están en eminencia, pudiéramos aplicar los principios de Dios para gobernar, otra cosa sería. Habría más luz, no habría tanta tiniebla en el sistema, en el estilo de vida, de gobernar de los seres humanos. Tenemos que gobernar. Y este es un llamado para la iglesia, es un llamado para los discípulos y discípulas del Señor Jesucristo. Tenemos que gobernar de acuerdo con los principios del reino de Dios, principios bíblicos, desde la perspectiva del reino, enfocado en el reino de Dios. Tenemos que alcanzar fuertemente esa realidad como iglesia. Dice la Escritura, el príncipe de las tinieblas. Si ustedes van a Juan 14, el versículo 30. Juan 14, el versículo 30. Jesús le dice a sus discípulos, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos y nos está diciendo también a nosotros en esta mañana? Dice, el príncipe de las tinieblas significa gobernante, gobernar. La palabra príncipe, dice las tinieblas, significa gobernante, el que gobierna. Satanás es el príncipe, el gobernante de las tinieblas. Y las tinieblas están aquí, en este mundo, como un sistema de gobierno, como estilo de vida de los seres humanos, contrario a Dios, contrario a su palabra, contrario a la vida del reino de Dios o el reino de los cielos. El príncipe gobernante, pero agrego algo aquí yo, de la ignorancia, porque el príncipe dice las tinieblas, o sea, un príncipe que está en la ignorancia, ya, y separado de Dios porque él faltó a la palabra y cayó en la ignorancia acerca de la palabra del Dios que lo creó y le formó. Príncipe gobernante de la ignorancia. El diablo es el príncipe de la ignorancia, y por eso que ese espíritu también lo ha puesto sobre el mundo o sobre los seres humanos. Esa ignorancia acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Y quiero esta frase, mira, para que tú me escuches bien. Satanás te gobierna cuando eres ignorante acerca de las cosas de Dios, acerca de la palabra espiritual, acerca de la escritura, de la Biblia, acerca del conocimiento de Dios. Por eso que comenzamos diciendo en la oración de Oseas, pidiendo que el Señor nos libre de la ignorancia, porque la ignorancia acerca de la palabra de Dios destruye al ser humano y destruye a los sistemas de gobierno y de control que el ser humano administra en esta tierra. Satanás te gobierna cuando eres ignorante acerca del plan de Dios, de la palabra de Dios que Él tiene para tu vida. Es por eso que la tarea del diablo es oponerse para que tú no vengas a la luz, para que no entres a la luz, para que no vengas a la luz. El mundo estaba en tiniebla. Por eso que aquí tiene sentido que cuando tú experimentas cierta oposición, por ejemplo, cuando tú quieres leer la Escritura, pero te aburres, te cansas, te da sueño, hay oposición, porque el enemigo sabe que si te mantiene en ignorancia acerca de la palabra de Dios, te puede destruir, te puede dañar. Cuando tienes que orar, cuando tienes que congregarte, cuando tienes que discipular, cuando alguien está preocupado de tu vida espiritual y tú te resistes
y eres rebelde a esa bendición que Dios tiene a través de ese hombre o mujer que está preocupado de tu vida espiritual y quiere ministrarte con la palabra de Dios para que tú puedas crecer y no seas ignorante acerca de las cosas de Dios para no ser destruido, pero tú te resistes. Tú te resistes y pierdes el tiempo y pasan los años y pasa el tiempo y sigues siendo el mismo, un discípulo, una discípula inmadura que en vez de aportar al reino de Dios a través de la iglesia, hace todo lo contrario. Entonces hay oposición porque el enemigo, ¿cuál es el objetivo? Es que tú permanezcas en la ignorancia acerca de las cosas de Dios, acerca del reino de Dios, acerca de la palabra del Señor. Pero tú no caigas en eso, renuncia a eso, porque eso es rebeldía. Y la rebeldía va a traer ignorancia. Y en la ignorancia acerca de las cosas de Dios da oportunidad para que el enemigo empiece a trabajar en tu vida, dañar tu vida y destruir tu vida, destruir tu matrimonio, destruir tu hogar, destruir tu familia, destruir el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. El mundo estaba en tiniebla, dice, en ignorancia, en oscuridad acerca del conocimiento de Dios. Y el mayor enemigo del hombre, escucha bien, no es el diablo, es la ignorancia. Es la ignorancia, es desconocer la palabra de Dios. Por eso es que como iglesia tú y yo tienen que ayudarnos, que haya harta palabra en los grupos pequeños, que haya harta palabra en el discipulado, que hablemos del reino de Dios y descubramos y redescubramos el reino de Dios a través de la Escritura y discipulemos y enseñemos a esas almas, esas vidas que tienen que ser puestas sobre la base, el fundamento y el cimiento de la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, el mayor enemigo del hombre no es el diablo, es la ignorancia. Sí, eso es lo que acabas de escuchar. El mayor problema, el mayor enemigo no es el diablo de tu vida y de mi vida, es la ignorancia, el desconocer la palabra de Dios, que es luz en medio de las tinieblas. Por eso es que la palabra vino a este mundo, dice. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Yo soy la palabra, para que este mundo salga de la ignorancia y que el diablo no pueda destruir y dañar al ser humano y destruir y dañar estos sistemas de gobierno que lejos de estar en luz están en tinieblas, están corrompidos, están satanizados, producto de la rebeldía del hombre, de no querer a Dios y no querer su palabra. Y esa es la oscuridad que está en este universo. Hades es tiniebla y estamos en el Hades, porque el Hades es tiniebla, esa ausencia de luz, esa ausencia de la palabra de Dios, esa ausencia de la autoridad y del señorío de Jesucristo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Por cuanto dice, porque cuanto tienes ignorancia, le das poder al diablo. Cuando en tu vida hay ignorancia acerca de la palabra de Dios, le damos poder al diablo. Pero cuando tú recibes revelación de la palabra de Dios y caminas en obediencia en esa palabra, vas destruyendo el control del diablo sobre tu vida. Es la manera como nosotros destruimos el control del diablo, de las tinieblas que hay en este mundo. Cómo las derrotamos y las vencimos es cuando nosotros caminamos de acuerdo a la palabra de revelación que el Señor está trayendo en nuestra vida y la obedecemos. Y Dios está trayendo palabra de revelación a su iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer la palabra. Y el poder del diablo se va rompiendo y vamos siendo liberados de ese poder y de ese control del diablo. Él va a perder el control porque tú recibes la luz del conocimiento de Dios. Por eso que Jesús dijo en Juan 8:23, búscalo por favor, Juan 8:23. Juan 8:23 le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Jesús le está diciendo eso. Ustedes son de abajo, de acá. Yo soy de arriba. Y también le dice y agrega, vosotros sois de este mundo, es decir, de este sistema
de este sistema que está en este mundo. Pero Jesús le dice, pero yo no soy de este sistema, yo no soy de este mundo. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Yo no soy de este sistema, yo no soy de este mundo. Por eso que también el Señor nos dice a nosotros que también nosotros tenemos que salir de este sistema, no vivir controlados por este sistema, por este mundo, porque está en oscuridad, porque está en tiniebla. Y ese es el problema que está originando el caos y el desorden y la confusión en este mundo. Por eso que el Señor también le dice, busquen ustedes Mateo 5:14. Mateo 5:14. Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos esconder la luz. Porque Jesús dice, ustedes también, dice, son la luz no de la tierra, sino del mundo. Del mundo, este mundo de tiniebla y de oscuridad que está sobre este mundo. El mundo de los seres humanos. En la realidad de los seres humanos. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo. No dijo tierra, dijo mundo, el sistema. Ustedes tienen que ser luz en este sistema, luz en este mundo, luz delante de los hombres que están en oscuridad y en tiniebla y que están bajo este sistema de este mundo. El reino de Dios es luz. Es el reino de la luz porque es el reino del conocimiento acerca de la palabra de Dios, acerca de ese rey que es la verdad y que Él rige con autoridad porque Él es la verdad y esa verdad nos hace libre. Conoceréis la verdad, dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesucristo es la verdad y te puede hacer libre, y me puede hacer libre. Y vivir en libertad y no ser presa de este sistema, de este mundo que está bajo tiniebla y que está bajo oscuridad. El reino de Dios es luz. Él es el reino de la luz y tenemos que ir al sistema y llevar esa luz a los doctores, a las enfermeras, a los profesores, a los carpinteros, a los ingenieros, etcétera, etcétera. Llevar ese estilo de vida del reino. De los que hemos sido liberados de la oscuridad de las tinieblas por el conocimiento acerca de la palabra de Dios, por el conocimiento acerca de la persona del Señor Jesucristo, que es la verdad de la palabra de Dios. Estamos aquí para traer el cielo a la tierra, amados, amadas. El reino de Dios en el mundo tiene que operar y es lo que necesita el mundo en este tiempo. Estamos en el mundo, dice, pero no somos del mundo. Lo dice el Evangelio de Juan. Recuerden, iglesia, amados, amadas, discípulos, discípulas del Señor Jesucristo, recuerden siempre que el reino de Dios nunca está en crisis. El reino de Dios nunca va a fracasar, va a colapsar. Acuérdense del pasaje de Hebreos 12:28, que Dios nos ha dado un reino inconmovible, un reino que no se puede mover, un reino eterno. Es el reino del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. El reino de Dios, escúchame bien, es el mejor sistema de vida. Y si todos los seres humanos pudieran sujetarse al reino, al gobierno de Dios, entrar al reino de Dios en la persona del Señor Jesucristo, esta tierra y especialmente el mundo, que es el sistema de este mundo gobernado por los hombres, sería completamente diferente, completamente diferente. Y quiero terminar diciendo esto. La segunda razón de por qué tenemos que enfocarnos en el reino es la iglesia está siendo desafiada a ministrar un mundo en problemas. La iglesia estamos siendo desafiados a ministrar un mundo en problemas. Por lo tanto, la iglesia necesita recuperar el fundamento apostólico, recuperar el mensaje original del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Ese fundamento, ese cimiento, es como se acuerdan Mateo 7,
Versículo 24 al 27, ustedes lo leen ahí, que es parte también del sermón del reino de Dios de Mateo 5, 6 y 7. Habla, ¿no es cierto?, de la casa sobre la roca. La casa sobre la roca. Edificar la casa sobre el fundamento del reino de Dios y el señorío de Cristo es poner una casa sobre la roca. Sobre la roca, reino de Dios, señorío de Cristo. Y poner sobre ese cimiento, sobre ese fundamento, una casa es poner sobre la roca. Y pueden venir vientos, tempestades, problemas, dificultades, pero esa casa va a permanecer. Va a permanecer. Ya, eso es poner la casa sobre la roca, establecer, poner como fundamento en la iglesia, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en el mundo, en la sociedad donde vivimos, promover el reino de Dios para que eso todo sea establecido como fundamento y cimiento, el reino de Dios y el señorío de Jesucristo. Esa casa no se va a mover. Esta iglesia no se va a mover, tu casa y tu hogar no se van a mover, porque estamos sobre la roca que es Cristo. Fundar sobre la roca es poner el reino de Dios y el señorío de Jesucristo. El reino de Dios en la Biblia es central. Reino de Dios es el tema en la Escritura, entonces debe ser el tema en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en el discipulado, en el grupo pequeño, en todas partes donde andemos, tiene que ser el tema en nuestra vida, el reino de Dios, el evangelio del reino. Y la tercera razón para enfocarnos en el reino de Dios es preparar una generación de reino. A la juventud de la iglesia hay que enseñarle, a los niños hay que enseñarle y prepararlos para reinar. Si no, el mundo se los va a comer. El mundo los va a destruir. Y ahí están tus hijos, papá y mamá. Está tu familia. Tú tienes que preparar a tus hijos para reinar. Pero reinar con el reino de Dios, con el gobierno de Cristo, con la palabra de Dios, en donde quiera que ellos se encuentren. Es el gran desafío que tenemos nosotros. Ya preparar una generación para reinar, de hombres y mujeres de reino. Preparar una generación de la hora final para reinar. Enseñarles y prepararlos para que vivan con una mentalidad de trasladado. Colosenses 1, 12 al 14 dice que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tenemos que tener una mentalidad de trasladado, caminar con una mentalidad de trasladado. Hemos sido trasladados del mundo de tinieblas al reino del amado Hijo del Señor Jesucristo, el reino de Dios. Y en esta tierra tenemos que nosotros caminar de esa manera, siendo trasladados, no siguiendo la corriente de este mundo. No siguiendo la corriente de este mundo. Tenemos que tener una mentalidad, vuelvo a repetir, que marquemos la diferencia en todo lugar en donde se desenvuelva nuestros hijos, los niños, la juventud de la iglesia. Que ellos sean preparados para que muestren la diferencia ahí donde ellos se desenvuelven. Muestren el reino de Dios, la presencia de Cristo en sus vidas. Con mentalidad de reino, con visión de reino, con lenguaje de reino, con acciones de reino. Una juventud, una iglesia de hombres y mujeres que viven y anuncian el reino de Dios. La gente debe ver en nosotros el mensaje. No tan solo lo que hablamos, que vean el mensaje en nosotros, de que realmente nosotros estamos establecidos en el reino de los cielos, aquí en la tierra. El evangelio del reino es la realidad espiritual de Cristo en nosotros. No te olvides eso. Es el Rey viviendo en nosotros, es el Rey viviendo en tu vida y en mi vida. El mundo necesita, escucha bien, el mundo necesita ver en nosotros a ese Rey maravilloso, a ese Rey maravilloso. Y eso es lo que este sistema, este mundo, los hombres necesitan ver a todos los que somos componentes de la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. Quiero ir ya concluyendo esta palabra en esta mañana. Y quiero pedirte que nosotros podamos meditar y reflexionar en esta mañana. Que tú puedas, en el nombre de Jesús, que tú puedas meditar y todos podamos reflexionar en lo que el Señor nos está diciendo. Pero no nos quedemos en la reflexión, sino que meditemos
y podamos obedecer y vivir en la palabra como el Señor quiere. Y vamos a hacer luz en esta tierra. Vamos a hacer luz a este mundo que necesita del Señor, que necesita de su presencia. Así que vamos a orar en este momento. Y quiero que me acompañes en la oración inclinando tu rostro ahí donde estás. Ser luz es tener a Cristo. Ser luz es sujetarse al gobierno de Dios. Y en esta mañana, una vez más, tomamos la decisión de seguir estableciendo a Jesucristo como Señor y Rey de nuestra vida. Recuerda que Jesús es el Señor. Y mientras Jesús sea el Señor de tu vida, tú tienes la posibilidad de salvar tu alma, de salvar tu vida y empezar a vivir la vida de Dios, que es luz hacia el mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y si Jesús está en tu vida y en mi vida, podemos nosotros también ser esa luz a través de Él y a través de su palabra, a través del conocimiento, pero ese conocimiento que se hace vida en nosotros, y que la gente que está en tiniebla va a ver ese conocimiento de la vida de Dios en nosotros, de la vida del reino. Esa gente va a creer, esa gente va a buscar. Vamos a hacer una atracción en este mundo de tantos problemas y de tantas dificultades que estamos viviendo en este tiempo. Y esa es la clase de hombres y mujeres que Dios quiere levantar en este tiempo. Y quiero que tú ores al Señor ahí y le digamos: Señor, queremos ser esa generación de reino, esa generación que manifieste tu gloria y que manifieste su presencia y el conocimiento de su palabra a través de nuestras vidas. Señor, nosotros oramos y queremos ser esa iglesia, queremos ese pueblo en este tiempo. Y gracias, Señor, porque tenemos expectativa que vamos a ser esa generación de hombres y mujeres que nos levantemos para extender su reino aquí en la tierra, y que muchos hombres y mujeres que están en tiniebla puedan entrar a la luz de ese reino. Gracias, Padre, le bendecimos en esta mañana y le damos gracias por esta palabra y la recibimos para obedecer. Sí, la recibimos para obedecer. ¿Tú recibes la palabra para obedecer? Sí. Amén. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre le derramó, el peso del pecado sobre él. Siempre
siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte Él derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está.